Hola, en este video vamos a hablar de funciones en C++. Algunas veces cuando nos plantean un requerimiento, alguna funcionalidad y nosotros hemos diseñado nuestro algoritmo, vamos a identificar que en diferentes partes de ese algoritmo se va a requerir que se ejecuten o se procesen ciertas líneas de código de forma repetida o reiterada. Es decir, si yo tengo una línea, 3, 4 líneas de código que me resuelven una situación o un cálculo X, y ese cálculo tengo que efectuarlo en diferentes partes de mi proceso de programación, pues esas líneas de código yo podría extraerlas del programa como tal y crear un programa pequeñito dentro de ese programa. Ese programa pequeñito es lo que se conoce actualmente como funciones. Ahora, las funciones en C++, vamos a pasarnos de la aplicación acá. Las funciones de C++ tienen que cumplir con algunas características interesantes. Vamos a quitar esto. ¿Cuáles son esas características? Voy a hacerlo acá. La primera característica que estas funciones van a cumplir, 1, se declaran antes del bloque del main. ¿Ok? Todas las funciones que nosotros tengamos y que vayamos a crear en C++ tienen que estar declaradas antes del bloque del main. Esa es la primera característica y condición para poder crear una función. Otra condición, la segunda, van a estar declaradas con el tipo de dato cuyo valor deben de retornar. ¿Por qué un valor a retornar? Porque todas las funciones, pongamos esto como segunda característica, todas las funciones deben retornar un valor. ¿Ok? Y ahora sí, las funciones estarán declaradas con el tipo de dato cuyo valor, con el tipo de dato a retornar. ¿De acuerdo? Son las tres características fundamentales. Una cuarta, las funciones también pueden recibir información o datos desde el main. Esto técnicamente se conoce como parámetros. ¿De acuerdo? Entonces podríamos dejar estos 4 elementos como las principales características de las funciones. Están declaradas antes del bloque main, retornan o deben de retornar algún valor, van a estar declaradas con el tipo de dato a retornar y puede recibir parámetros. ¿Cómo se declara una función? Bueno, por lo general, nosotros declaramos una función iniciando por el tipo de dato. ¿Ok? Ese tipo de dato puede ser, voy a cambiar por acá un momento nada más el color y sin fondo. Ese tipo de dato puede ser, qué sé yo, puede ser entero, puede ser un float, puede ser un booleano, incluso puede ser un string. ¿De acuerdo? Una vez que yo he especificado ese tipo de dato con el cual debe ser declarada la función, voy a establecer el nombre con el cual se va a identificar la función. Ojo, este nombre debe de ser único para cada función. No puedo tener dos funciones con el mismo nombre. Entonces acá le vamos a poner identificador. ¿Ok? Y seguido del identificador van a venir dos paréntesis. ¿Qué tienen estos dentro de estos paréntesis? Ok, puede quedar así vacía, es una forma, o voy a copiar y pegar, puedo crear una función similar, vamos a cambiarle nada más los colores por acá, era azul, era negro, y puedo crear una función que reciba dentro de sus parámetros variables
o datos, y esas variables van a ser variables de ámbito local, que pueden ser cualquier tipo de dato, ¿ok? Lo puedo poner como una variable X, por ejemplo, separado una coma si hay más de una variable, y puedo poner otra variable Y. Esas variables que acabamos de declarar ahí, estas que estoy marcando, que voy a sombrear en gris, son las que se conocen como parámetros. ¿De acuerdo? Entonces vean que al final yo puedo crear una función, declarar una función de esta forma. Esa es la parte de declaración de la función. ¿Ok? Para que lo vean. Ahora, dentro del código, vamos a correr esto por acá un poquitito. Vamos a crear una función de ejemplo, una función de suma que ya la tengo prácticamente programada. Entonces voy a crear una función de suma que me va a volver un valor entero. Vamos a quitar esto. Nos va a devolver un valor entero. Se va a llamar suma. Va de color negro. ¿Ok? Y esa función suma me recibe dos parámetros. ¿Qué parámetros me recibe esa función suma? Bueno, esa función suma me está recibiendo un parámetro X y Y, porque van a ser los números que yo le voy a indicar al programa que tiene que resolver esa función, y que me tiene que sumar esa función. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. ¿Qué sigue después de esto? Después de esto va a seguir crear las llaves de la función. Vamos a ponerlas de un color morado. Vamos a crear las llaves de una función como todo bloque en C++. Y al final, en esto acá podemos agregar todas las líneas de código. Vamos a ponerlo como si fuera un comentario. Código fuente. Ok, puedo tener n líneas. Ahí puedo poner la lógica que yo ocupe y la que sea necesaria para poder crear mi función. Ok, pero al final de todo esto, mi función tiene que devolverme un valor. ¿Cómo hago yo para que me vuelva un valor? Bueno, para eso existe una palabra reservada que se llama return. Y a esto le puedo retornar, por ejemplo, la suma que tenemos nosotros en los valores de X más Y. Y de esta forma nosotros tendríamos una función sencilla que me suma dos números que recibe de acá y devuelve el resultado, la suma de esos dos números. ¿Ok? Entonces vean qué sencillo es poder declarar y crear una función en C++. Siempre teniendo presente que tiene que estar antes del main, que tiene que retornar un valor, que puede recibir los parámetros y que tienen que estar declaradas con el tipo de dato que van a retornar. Importante también señalarles que si yo tengo una función declarada como esta, que es una función entera, que me va a volver un número entero, la función per se me va a volver solo enteros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo un dato float, no me lo va a volver, ni un dato booleano, ni un dato string. ¿Ok? Entre otros datos que existen. Pero si yo trato que esta función, de alguna forma, me devuelva esto simple y sencillamente me va a representar para mí un error a nivel de programación. ¿De acuerdo? Entonces tengo que tener siempre presente eso. Que el valor que yo espero que me sea devuelto acá, que es un entero, es el valor que voy a retornar acá. ¿Ok? Eso es lo que yo tengo que tener presente y consciente siempre que trabajamos con funciones. Ahora, vamos al código de programación. Ya tenemos, como les decía, un código programado. Esto es C++, CodeBlocks, ya ustedes lo conocen. Vean que se llama la librería, se crea el namespace y demás. Y ojo, aquí tengo los dos bloques. ¿Lo ven? Tengo un bloque int que se llama suma, que recibe un valor A y un valor B y me devuelve A más B. Y debajo de este bloque
tengo un cuerpo main. ¿Qué quiere decir? Que yo podía haber eventualmente continuado generando código y yo podía crear una función suma que puedo llamarlo en cualquier parte del código sin necesidad de preocuparme. ¿Por qué? Porque no voy a duplicar código, utilizo mejor la computadora, los recursos computacionales y mi programa se vuelve más eficiente. Vamos paso por paso para que lo vean. Ok, aquí está corriendo el programa. Voy a hacer esto un poquito más pequeño. Aquí estamos ya en la línea 17, donde me dice que ingrese un número. Lo voy a ingresar. Me pide que ingrese otro número y él me va a devolver 11. Si ustedes ven, dentro de este código, yo no tengo una parte o una suma, sino que lo que hago es que cuando yo ocupo resolver la suma después de haber tenido los ingresos, asigno una variable de resultado. Esta variable debería ser int porque solo me van a traer valores enteros, no float. Asigno la parte del resultado y acá yo no hago la suma, sino que llamo a suma y le paso el valor que digité en A y en B. Y esto automáticamente, ¿qué es lo que hace? Él viene, se posiciona acá y dice, sí, yo tengo una función que se llama suma y tengo los valores A y B. ¿Qué tengo que hacer? Sumarlos y devolverlos. Y este es el resultado que me generan las funciones. ¿Ok? Es muy sencillo y el secreto para poderlas identificar cuando un código es eh, candidato para que sea plasmado en una función es cuando yo, dentro de mi lógica de programación, entre mi algoritmo, voy a identificar que ese código se repite n cantidad de veces. Y cuando yo con código se repite n cantidad de veces, yo creo la función y me ahorro n cantidad de líneas que estaría multiplicando y solo la utilizaría de esta forma. Entonces, mi código se vuelve más sencillo. Eso sería por el momento. Muchas gracias. Espero que les haya quedado claro.